razón, porque tenemos a nuestro primer gran invitado, que ya ha estado en otras oportunidades en este mismo curso, nuestro querido amigo desde Argentina, Damián Rodrigo Pizarro, compañero mío del programa de cursos válidos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires y también profesor en cátedras relacionadas con derecho público, tales como derechos humanos, derecho internacional y también introducción del derecho, pero para ingenieros, ¿cierto, Damián? Para ingenieros, por cierto. Y entonces, sin más preámbulo, Damián, yo me voy a encargar de conectar la cámara para que vean los muchachos allá también. Puedes comenzar con el tema de hoy, que es multiculturalismo e interculturalismo, pero en Argentina, con el enfoque, por supuesto, desde la Constitución Nacional y de los últimos 30 o 40 años de la historia reciente de nuestro país hermano. Damián, puedes comenzar, Chile. Bueno, muy bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo por ahora no los veo. Ahora el profe tal vez hace alguna magia para que los pueda ver. Pero bueno, ante todo, muchas gracias como siempre. Ulises, gracias por tenerme en cuenta. La idea era con la temática de multiculturalidad e interculturalidad, un poco sacar esas barreras, ¿no? Que normalmente nos separan. Y a veces, tal vez en este estudio, chicos y chicas, tal vez en este estudio nos ayuda a veces a comprender cómo, a pesar de estar en estados o en países distintos y una cordillera que nos une o que nos separa, lo cierto es que muchas veces los avatares de los tiempos nos llevan a situaciones bastante similares. Entonces, a la hora de estudiar la cuestión cultural, nos damos cuenta que como al ser un fenómeno social, y también es temporal, bueno, nos permite eso, que tal vez el estudio nos lleve por estos diversos caminos. Y creo que es bastante interesante tener estas clases abiertas, donde podemos tener a un profesor que durante 20 minutos, media hora, 40 minutos, una hora, lo que sea, nos dé algunos pantallazos bastante interesantes. Hoy les traigo un poco de historia, vamos a tratar de ponerle onda. Yo sé que es sábado, aquí son las 4 de la tarde, allá son las 3, pero es complicado, ¿no? Así que vamos a tratar de ponerle mucha onda. Argentina arranca con su constitución en 1853, así que a partir de ahora todo lo que voy a hablar va a ser en latín. No, mentira. No, todo lo que les voy a contar es un poco desde ese punto de partida. Primero, la constitución y las leyes argentinas establecen que que la libertad religiosa, bien, es tan importante como cualquier otro derecho. ¿Sí? De hecho, está en el artículo 14 de la Constitución diciendo las libertades, bien, individuales y la de profesar libremente cualquier culto. Bien, así que libertad religiosa, bien. Pero ¿qué pasa? Unos artículos anteriores establece, ¿sí? Se podría decir lo que hay es la religión oficial del Estado. Entonces, ahí vamos a ver un poco cómo juega eso. Y acá el profe me acuerdo que me preguntaba o me comentaba que eso era algo que le llamaba la atención o que le parecía interesante, ¿no? Porque por un lado la Constitución dice libertad religiosa, todos los habitantes pueden profesar libremente su culto, bien, pero le establece específicamente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bien, un estatuto jurídico, un estatuto y un estatus jurídico preferencial, bien, respecto de las otras religiones. Estamos hablando de 1853, bien, como una religión de Estado. Entonces, los representantes de los diversos grupos religiosos que hay en Argentina, porque en Argentina hay mucha presencia de distintas religiones, cultos, lenguas y dialectos, bien, al igual que obviamente en Chile también y que en todos los países del mundo, bien, están incluidas también lo que son las comunidades musulmanas, las cristianas y las judías. Y que obviamente siempre los estados garantizan, o al menos en este caso el Estado argentino, garantiza que hay un apoyo y un respeto irrestricto a lo que es la libertad religiosa de la religión o culto que se refiera. Obviamente, todo mediante el prisma de lo que nosotros hablamos del artículo 19 de la Constitución, que es el artículo que establece, mi artículo favorito, obviamente, uno llega a ese nivel de nerd, ¿no? Donde tiene un artículo de la Constitución que le gusta. Eso significa ser nerd. O sea, mirar series hoy no es nerd, hoy es de persona normal. Pero cuando uno es nerd es porque tiene un artículo de la Constitución que le gusta, o un artículo del Código Civil o el que sea. Así que no se sientan mal, siéntanse parte.
Bueno, entonces, el artículo 19 de la Constitución dice, habla sobre todas las acciones de los hombres, obviamente todas las acciones de las personas, leemos hoy, bien que de ningún modo ofendan o afecten los derechos de terceros, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie podrá ser obligado de lo que la ley no dice, ni prohibido de lo que la ley no prohíbe, ¿no? Un principio de reserva. Entonces, todos los artículos que nosotros tenemos en la Constitución los tenemos que ver a la luz, bien, de esa interpretación, o sea, la del artículo 19. Que el artículo 19 lo que justamente nos da es eso, es darnos como este aspecto tan importante de decir, bueno, aquí en esto es donde yo tengo que basarme, aquí es donde yo tengo que partir. Bueno, ahí los veo un poco con la luz de fondo, así que es casi artística esta pintura, pero bueno, entonces esa situación, por decirlo de algún modo, nosotros la tenemos como algo que, bueno, nada, que independientemente de la religión, existe, por decirlo de alguna manera, existe un principio de que los derechos hay que cumplirlos, que las normas obviamente son creadas para ser cumplidas en el sentido, en el tiempo, en la forma en la que fueron pensadas, ¿no? Con ese espíritu, bien, que no existen derechos absolutos, sino las leyes que reglamentan su ejercicio, bien, sí, esto es para todos, estamos ahí en el aula, allá veo a alguien tomando algo con un vaso, bien, y una persona no puede agarrar el vaso, tomarlo, lo tira al de al lado, bien, hace un provechito, bien, otro abre el paquete de las papas fritas y lo empieza a hacer y lo come con ruido, si alguno se está riendo es porque lo hace. Entonces digo, todo eso, bien, yo lo tengo que considerar en el contexto de que vivo con gente alrededor, de que que no estoy yo solo en el mundo, de que no soy el último ser sobre la tierra y que lo tengo que hacer con respeto. Pero si, por ejemplo, ahí la persona que está tomando ahí un café o no sé qué está tomando ahí con el vaso, que ahora me está mirando, toma así y hace ruido, todo, entonces el de al lado la mira o la de al lado la mira pues diciendo, che, no hagas ruido. Bueno, no, todo eso yo lo tengo que considerar en el contexto, ¿bien? No solamente por una cuestión de educación, ¿sí? Que es una norma no escrita, no es un derecho no legislado, pero digo, no solamente eso, sino también en base a todo lo que yo tengo o todo lo que puedo de alguna manera desarrollar. Entonces, en el tránsito de la vida, en el ejercicio del trabajo, simplemente vivir, bien, yo lo hago mediante el cumplimiento de ciertos derechos y con las limitaciones propias de la existencia de una sociedad y obviamente por las limitaciones a los derechos, ¿no? Que también en algunos casos están en las leyes, como que voy por la ruta y tengo que pagar un peaje. Bien, entonces, ¿yo puedo transitar libremente? Sí, ¿puedo transitar libremente atravesando de punta a punta el país? Sí, claro, pero si lo hago mediante la ruta tal o cual, tengo que pagar un peaje. Bueno, entonces son ejemplos nada más de lo mismo. Entonces, ¿a qué iba con esto? El ejercicio religioso, bien, tiene esas limitaciones también, pero de alguna manera, mientras quede solo reservados a Dios, mientras no afecte a otras personas, ¿por qué de alguna manera habría que limitarlo? Distintos grupos religiosos expresaron frustración durante mucho tiempo en Argentina porque el Estado no le daba el mismo reconocimiento con cierta celosía y justificada, ¿no? Obviamente, porque en 1853 ya existían otras religiones, no es que solamente la religión católica apostólica romana era la que de alguna manera primaba. De hecho, si miramos un poco la historia, cuando comienza, se podría decir, el catolicismo, fue justamente en Argentina durante el periodo colonial. Bien, pero en realidad viene de mucho antes, desde 1500. Se cree que ya existía desde 1534, cuando el Imperio Español estaba fuertemente ubicado en América todavía. Bien, las religiones y deidades, por decirlo de alguna manera, estaban prohibidas, ¿sí? Aquellas que eran obviamente distintas al catolicismo, y obviamente los pueblos originarios tenían ese problema, ¿no? De hecho, el colonialismo, la colonización, se veía más fuertemente, además de robar y todo, ¿no? Saquear y violar derechos y mujeres y hombres y todo, sino también se veía notoriamente justamente en la intención de adaptar, por decirlo en el buen sentido, bien las religiones, ¿sí? Y las deidades a lo que es el catolicismo. Sí, el catolicismo de ese tiempo, ¿no? Bien, en la Constitución de 1853 justamente se establece la libertad de culto, como decía recién, pero la obligación del gobierno federal de sostener el culto católico apostólico romano. Entonces ahora pregunto, ¿no? Digo, ¿estas dos cosas pueden ser de alguna manera compatibles? ¿Puedo yo establecer una libertad religiosa mientras planteo que de algún modo el culto católico apostólico romano sea el culto del Estado? ¿Sí? ¿El culto estatal? Bueno, en definitiva sí. O sea, pudieron
compatibilizarse con el paso del tiempo, y aparte muchos lo veían como un requisito, como por decirlo de alguna manera, bueno, lo importante es que el presidente sea católico, lo importante es que el presidente no sea musulmán, ¿sí? Lo importante es que el presidente no sea judío, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digo, en la interna, ¿no? En la jerga, ¿no? No estoy siendo yo quien estoy diciendo que sea lo importante, sino digo, lo que se decía en ese tiempo, ¿no? Y yo como hijo de familia religiosa, justamente me decían eso. Lo cierto es que a partir de la primera mitad del siglo XIX, la Iglesia Católica perdió bastante esa influencia, ¿no? El católico, estamos hablando de 1800, imagínense, ¿no? Pero digo, entonces el clero también disminuyó drásticamente en cuanto a su poder y en cuanto a su cuantía, porque, bueno, porque comenzaban a aparecer, se podría decir, religiones que tal vez no eran tan restringidas o tan restrictas en cuanto a ciertas cuestiones. Bien, el protestantismo tenía como también pues unas fugas, bien, o sea, mantenía cierta parte del culto religioso católico apostólico de Roma, pero también permitía como ciertas filtraciones, bien, en cuanto a lo que tenía que ver con el matrimonio y demás, o tal vez ciertos votos que no era necesario tomarlos. Entonces, bueno, como que se empezaba como a filtrar un poco. Pero también a partir de lo que fue la segunda mitad del siglo XIX, comienza también esta cuestión que tiene que ver con, ya para acercarnos al siglo XX, comienza esto de separar la iglesia del Estado, ¿no? De hecho, acá en Argentina que hace unos años todo se reconocía mediante pañuelos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que estaba el pañuelo verde, el pañuelo celeste, bien, o el pañuelo el pañuelo naranja. Bueno, también había un pañuelo que hablaba sobre esto, sobre la separación de la religión, obviamente haciendo más fuertemente y apuntando a lo que tiene que ver con la religión católica, bien, de lo que es el Estado propiamente dicho. Y en Argentina, bien, también se vinculó a esta cuestión de limitar un poco la influencia cultural del catolicismo, bien, y comenzar a hablar sobre una educación pública, y él mismo, y todo lo que tiene que ver con la registración de las personas, o sea, todo esto comenzó, por decirlo de alguna manera, a darse con cierto ingreso del protestantismo o de lo laico, ¿no? El laiquismo, bien, de esto de decir, bueno, es necesario. Entonces, obviamente ya a mediados del siglo XX ya la situación era muy distinta porque uno tenía la influencia de la iglesia en la sociedad, pero tenías la política, el sindicalismo, el estatismo, ya era otra cosa, ¿no? Ya era otro país, ya era mucho más complejo, bien, había mayores complejidades, era más complejo, era más, la sociedad misma ya era distinta. Entonces, ya para el siglo XXI, ya había bajado ya el número de población que se bautizaba, ya era distinto, por decirlo de algún modo, ya había cambiado. A pesar de que hoy el Papa, bien, o el líder religioso, o el Papa, el líder religioso más importante del mundo, es sudamericano y es argentino, pero eso aún así también ayudó, se podría decir, en este último tiempo. Pero si no, yo no soy, me encantan las estadísticas, pero no soy bueno para sostenerlas y mucho menos para prepararlas para una clase, pero se produjo un aumento, por decirlo de alguna manera, de aproximación al catolicismo o de vuelta al cristianismo con la participación de Bergoglio, que es un poco lo que se buscaba, ¿no? O sea, esto es como, para hacer un paralelismo, los Juegos Olímpicos, bien, hace que uno tal vez a las 2, 3 de la mañana termine viendo un partido de bádminton. Bueno, ese tipo de cosas suceden también en cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? O en cuestiones que tienen que ver con cambios de este nivel, ¿no? Uno empieza como a prestarle atención a algo. Yo nunca me hubiese imaginado que iba a seguir en Twitter a la oficina del Papa. Bien, y hoy la sigo, ¿sí? O nunca me imaginé que en Instagram iba a leer sobre el Laudatio. Y bueno, lo leo, yo qué sé, y si el Papa Francisco está mal de salud, googleo a ver qué es lo que pasa, o por qué, o cuál es la afección que tiene. Y bueno, ese tipo de cosas, al menos conmigo funcionó. Así que me imagino que tal vez con algún otro o alguna otra puede haber funcionado. Entonces, lo cierto es que, además de estas colonizaciones y todo, y que con el tiempo se fue diluyendo el fanatismo también, disculpen, se fue como diluyendo un poco todo eso. Lo cierto es que se dio curso a que esta libertad religiosa, y esto es una percepción solamente mía, totalmente personal, digo, cómo la libertad religiosa se vio como beneficiada por esto. Porque, bueno, porque al bajar un poco esa presencia y ese ligamen entre la religión y el Estado, ¿sí?
independientemente de que después quedan las costumbres, ¿no? Está el Te Deum, o sea, está la misa especial que se hace en la Catedral de Buenos Aires, que es una catedral religiosa, que está frente a la Plaza de Mayo. O sea, independientemente de ciertas cuestiones que son muy propias de la religión y de la costumbre del argentino o argentina, lo cierto es que ya vamos perdiendo un poco, se fue como licuando un poco toda esa presencia. Lo cierto entonces es que varios grupos religiosos entonces siempre continuaron con el tiempo demostrando esa frustración, ¿sí? Un poco, y más ya en nuestros tiempos se fueron permitiendo a través de asociaciones civiles y de cuestiones más registrales, ¿no? Ahí sí, más jurídicamente hablando, se ha permitido ese reconocimiento. Entonces, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa justamente en su momento expresó cierta preocupación y todo, pero lo cierto es que los grupos religiosos fueron logrando con el paso del tiempo, y esto estoy hablando de algo muy actual, pero digo, con el paso del tiempo fueron logrando esto y con mayor presencia. De hecho, el INADI, que era el Instituto Nacional de Discriminación, contra la discriminación, perdón, la xenofobia y el racismo, INADI, que hace poquito comenzó a hablarse mucho en Argentina sobre su partida, sobre la decisión de que sea cerrado o de que tenga otra función, porque bueno, de alguna manera la ideología o los ideales políticos de la libertad no coinciden con el funcionamiento de un instituto de este nivel y aparentemente porque incluiría algunas cuestiones que tal vez no eran, no sé, en niveles de eficiencia. No estoy tan metido en tema. Lo cierto es que el INADI, hoy por hoy, si uno busca INADI, le va a decir el INADI cerró o Milei cerró el INADI. Entonces, como para que de alguna manera aquel que no esté muy en tema y lo quiere buscar, es algo bastante interesante porque se mezclan muchas cosas. Bien, si hay algo con gobiernos liberales es que parece como que todo es liberal, pero en realidad no son muy liberales, porque terminan interviniendo cuestiones que antes no se intervenían y terminan liberando cosas que antes no se liberaban. Así que nada, es otra discusión que sería muy rica también para tenerla, de la cual yo también ahí me tendría que hacer de información porque tampoco la tengo tan clara. Pero sé lo que veo y lo que sucede en Argentina, ¿no? Lo cierto es que la religión, como les dije antes, cumple un rol muy importante, al punto que durante muchos años, ¿sí? Incluido, o sea, hasta el año 1989, nadie se imaginaba, nadie suponía la posibilidad de que Argentina tenga un presidente que no sea católico apostólico romano, o que al menos sea reconocido o reconozca otro culto. ¿Sí? Porque una cosa es que a uno le puede interesar más o menos, yo me pongo a hablar sobre religión, no sé, o mis hijos que tal vez no son muy atentos con la religión, entonces, nada, ven a un pibe medio desnudo, dormido, no sé, abajo de un árbol de Navidad y dicen, ¿quién es este pibe? Bien, con mucho cariño lo digo, pero así fue la frase, ¿no? ¿Quién es este pibe? Bueno, entonces les dimos una clase de catolicismo, bien, ¿no? For dummies, tipo, muy, en pocas palabras. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan y mucho. Pero lo cierto es que nadie se imaginaba, bien, que exista un presidente o que pudiera existir un presidente argentino musulmán. ¿Sí? Y lo cierto es que en 1989 pasó. Se eligió a quien fuera en ese momento el candidato más importante del peronismo ante la partida, y hubo que adelantar elecciones porque la Argentina estaba con mucha hiperinflación, o sea, estaba con hiperinflación, estaba muy mal. Lo cierto es que es bastante similar a lo que tenemos ahora, eso no cambian mucho. Lo cierto es que se adelantan las elecciones y llega un presidente a la Argentina musulmán. Bien, y que necesariamente debía convertirse. Lo cierto es que así fue y Carlos Saúl Menem, electo presidente, se convirtió al cristianismo. Bien, les estoy hablando de hace 40 años, no les estoy hablando de hace, perdón, menos de 40 años. Bien, pareciera como que es algo del medioevo, pero no. Entonces, lo cierto es que esta aventura, por decirlo de alguna manera, de prejuicios y de la irrupción de un ser de otra religión, parecía como si fuera una especie de extraterrestre, ¿no? Que había que bautizarlo o ser humano para que pueda cumplir. Bien, que me hizo acordar a mi abuelo, no sé, bautizándose, creo, o tomando la comunión horas antes de poder casarse, ¿no? Porque era un requisito religioso, ¿no? Creo que tomar la comunión, creo que bautizado estaba. Pero bueno, entonces lo cierto es que para poder de alguna manera, para que pueda gobernar, bueno, entonces era necesario, ¿sí? Sacarle un poco
no solamente esa figura musulmana de encima, sino también eliminar ese preconcepto. Y de hecho había una frase que decía en ese tiempo, ¿no? Decía que los turcos, ¿no? Refiriéndose al árabe de Truján, o Truán, al árabe Truán, perdón, los turcos si no te besan la mano te la muerden, ¿no? Entonces, nada. Y también, obviamente, referencias a que si no era católico apostólico romano, pero había nacido en Argentina, no era argentino. Bien, o sea, era una especie de, era árabe, ¿sí? O era turco, era el turco, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, nada, se dieron un montón de cuestiones que eran muy interesantes para tener en cuenta y que hoy tal vez creo que no pasa, o sea, hoy poco importaría. De hecho, tenemos un presidente convertido, creo que ya está convertido al judaísmo, o bautizado, o en realidad no sé mucho sobre el tema, pero que de algún modo hace unos días circulaba en redes el video de que se hacía mal la señal de la cruz. Bien, y bueno, nada, de alguna manera, si una persona no es católica, apostólica romana, tal vez no necesita saberlo hacer, ¿no? Pero bueno, nada, entonces había muchas, en ese momento, para allá por el 89, había muchos preconceptos respecto de esto. Lo cierto es que había como muchos estereotipos, ¿no? Fijados con todo esto. Lo cierto es que cuando con la llegada de un presidente musulmán convertido, bien, bueno, se rompió, ¿no? Ese ligamen tan próximo de que el responsable político de la Administración General de la República Argentina, el titular del Poder Ejecutivo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estaría, ¿sí? Podría no ser necesariamente católico apostólico romano, a pesar de haber sido convertido, ¿eh? Pero bueno, todos sabíamos que convertirse no le quitaba no lo despojaba de esa vestimenta, como no nos despojaría a nosotros si hiciéramos algo de hoy para mañana solamente para cumplir. Bien, o sea, si el profesor mañana agarra a cualquiera de ustedes y dice, bueno, a partir de mañana ninguno venga con, no sé, ninguna cosa religiosa o algo, y alguno de ustedes tiene una convicción con eso, bueno, lo cierto es que tranquilamente, ustedes lo van a cumplir porque solamente el profe se lo pide, pero si no, es cuestión de algún modo de cambiar de investidura. Y muchos de ustedes tal vez digan, no, yo no voy a hacer ni siquiera eso. Me acordaba de Daniel Alberto Pasarela, un ex técnico de la selección argentina, que obligaba a sus jugadores a cortarse el pelo. Entonces, digo, y hay jugadores como Fernando Redondo que dijeron, yo no me voy a cortar el pelo. Entonces, dijo, bueno, no. En cambio, Gabriel Omar Batistuta, aquel que sabe de fútbol, o aquella que sabe de fútbol, puede conocerlo, se cortó el pelo. Dijo, bueno, no importa, lo importante es jugar el Mundial. Y fue y se cortó el pelo y fue al Mundial del 98, mientras que otros que no se quisieron cortar el pelo no lo hicieron. Entonces, esto es una clase muy abierta, como se darán cuenta, ¿no? Empezamos a hablar de religión y terminamos hablando del Mundial y el corte de pelo. Lo cierto es que en Argentina el presidente de la nación representa muchas cosas, no solamente estas funciones, ¿no? Jefe de Estado, jefe de gobierno, titular del Poder Ejecutivo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, responsable político de la administración del país. Tiene tiene mucho en sus espaldas, ¿sí? Hay que ser una persona independientemente de ser un capo en redes sociales, ser una persona muy aplomada, con mucha presencia y por sobre todas las cosas con un partido atrás. Por eso es muy difícil a veces ser presidente desde la minoría, no del voto de la gente, porque si no, no serías presidente. En Argentina la elección es directa, ni es ni siquiera por colegio electoral. Pero digo, esto de ser elegido por la gente, pero tal vez no contar con el gran apoyo y tener minorías en los poderes legislativos, bueno, es siempre un problema, ¿no? Y normalmente las personas o los presidentes que llegan en estas condiciones son atacados, ¿sí? Por sus cuestiones personales, ¿sí? Si tiene al perro embalsamado, si habla con el perro muerto, si tiene hijos, si no tiene hijos, si está casado, si tiene pareja, si no tiene pareja. En Argentina el que no tiene pareja es o un fiestero o es gay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como el chiste de Homero, ¿sí? O es gay o vive de reventón. O sea, bueno, esto es más o menos parecido. Está con la hermana. Entonces, dense cuenta que independientemente que no es el común denominador y no todos, pero los medios como que de alguna manera y los comentarios en redes sociales como que van siempre en ese sentido, ¿bien? O sos un tipo de familia bien armado, todo, o sos, no sé, un depravado. Entonces, digo, siempre están esos River y Boca, ¿no?
Y lo cierto es que el presidente, como les digo, demuestra muchas cosas, tiene que enseñar muchas cosas, ¿no? Si el presidente, no sé, en algún momento hace 20 años, antes de pensar en ser presidente, opinó a favor de algo, hoy se lo siguen recordando. Si antes de ser presidente, no sé, dijo, uy, me parece que voy a comprar dólares, hoy que es electo presidente ya es un traidor a la patria porque dijo que prefirió el dólar antes que la moneda nacional. Y después todo lo que después sigue siendo, ¿no? O sea, todo lo que diga dentro y fuera de la función, el presidente es una persona que está 24 horas en ejercicio de su trabajo. ¿Sí? Si está en el avión, si está en el baño sentado o está, no sé, yo qué sé, en el kiosco comprando un caramelo, bien, sigue siendo presidente. Entonces, nada, esto forma parte también de una investigación, de un estudio que hizo una vez un profesor mío de la facultad que hablaba en realidad sobre los presidentes que se mueren en Sudamérica, ¿no? O que tenían enfermedades y que habían quedado al borde, ¿no? En el caso de Lula, en el caso de que había quedado medio al borde, pero el fallecimiento de Néstor Kirchner, el fallecimiento de Chávez, bien en Venezuela, un poco como que contaba sobre esta situación, ¿no? Sobre cómo los presidentes se enferman, ¿sí? En el caso de Lula con el tema del cáncer, pero digo, cómo se enferman los presidentes, pero que es un trabajo, es un puesto que conlleva muchísima exposición y por sobre todas las cosas que conlleva 24 horas, porque no tiene vacaciones. ¿Sí? Los legisladores, en la Constitución se les reconoce unas vacaciones. A los intendentes o a lo que sea, los poderes ejecutivos normalmente no tienen vacaciones, no tienen licencias, los líderes de los poderes ejecutivos. Yo no sé si la Constitución de Chile reconoce que Boric se pueda tomar unos días para ir a descansar. Lo cierto es que, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri en 2015-2016 se tomó vacaciones. Eh, Se fue de vacaciones. Creo que, no sé si 15 días, una cosa así. Una de las primeras cosas que hizo cuando fue electo presidente. Eh, pero bueno, no lo tenía reconocido. No sé cómo habrán hecho, si se lo descontaron, no sé. Pero bueno, lo cierto es que el presidente de la Nación, en el artículo 99 de la Constitución, dice todo. Expedir reglamentos que sean necesarios para la ejecución de leyes, obviamente hacer tanto de presidente como de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nombrar funcionarios, dictar decretos de necesidad y urgencia, conceder indultos, moratorias, promulgar leyes, eh, yo qué sé, declarar el estado de sitio, intervenir federalmente a las provincias si hay algún caso de conmoción o inconveniente o situación violenta que así lo amerite. Es un encargo importante. Bien, ¿qué tenía que ver de alguna manera esto con si el tipo era religioso, católico, si era judío, si era practicante? La verdad es que no lo sé. Lo cierto es que se vio trazada la historia, por decirlo de algún modo, y que a veces las cuestiones eran populares o impopulares en base a eso. Con el tiempo, volviendo al caso del presidente electo en el 89, después, independientemente de que ganó popularidad convirtiéndose al cristianismo, después logró impopularidad por otras cosas. Bien, como que de alguna manera ya no importaba eso, ¿sí? Si era árabe o no era árabe. Eh, pero bueno, y volviendo entonces un poco a lo que tiene que ver con la multiculturalidad y la coexistencia de las religiones, se ha dado en Argentina que, esperen que acá, eh, se ha dado en la Argentina que las religiones, se podría decir, han tenido muchísima presencia en las leyes nacionales o en las constituciones, y en nuestro caso hay, por ejemplo, una injerencia muy importante, no solamente religiosa, sino también en cuanto a cultural. No sé si alguno tuvo la oportunidad de venir a Buenos Aires. Buenos Aires tiene cada un tiempito determinado, la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país, tiene de alguna manera una presencia de todas las comunidades y colectividades que aquí viven. Hablábamos recién de la comunidad o la colectividad musulmana, judía, por ejemplo, que al profesor le interesa muchísimo, por ejemplo, la situación que se da con la AMIA, ¿sí? O las instituciones judías en general, que también hoy si uno pone en Argentina AMIA, tal vez una de las primeras cosas que le menciona no es la función que tiene esa institución comunitaria. A la AMIA es una institución comunitaria, claro, por las dudas, fundada allá por 1890, creo 1894, y es conocida popularmente como la institución madre, y es el centro de la vida comunitaria organizada y que tiene como fin o como misión el desarrollo y el sostenimiento integral, bueno, de todas las personas que tienen
que llevan una vida judía en la Argentina. ¿Sí? También conocida como La Mutual. ¿Sí? Es una mutual judía. Tiene cosas muy interesantes, tiene exposiciones, bien de arte, y también tiene un servicio social que ayuda muchísimo a la gente, y entre otras cosas también tiene un mecanismo, un método de solución de conflictos, ¿sí? Para cuestiones de familia o cuestiones que se dan en el seno, por decirlo de alguna manera, de la religión. A mí me pareció muy interesante conocerlo. Yo trabajé varios años con la AMIA como abogado, no en el caso que tiene que ver con el atentado, algo que les voy a comentar también, pero sí tal vez en cuestiones que tienen que ver con los programas sociales, con lo que hace a cuestiones de divorcios o separaciones y demás, o cuestiones de familia, ¿no? Pero tienen programas de educación, de empleo, tienen capacitaciones, maneja todo lo que tiene que ver con cultura. En cuanto a lo que tiene que ver con la sepultura judía tiene cuestiones muy específicas, muy particulares, así que aquel que no conoce se las recomiendo. Lo que tiene que ver con asistencia espiritual, tiene programas para las personas mayores, o sea, para la tercera edad, tiene todo lo que tiene que ver con la preservación de la memoria y todos los vínculos con la comunidad judía, bien, que obviamente sufrió el Holocausto, y tiene un vínculo con Israel, tiene la integración de personas con discapacidad, tiene actividades para jóvenes, tiene de todo. Bien, pero por sobre todas las cosas une a las comunidades o a la comunidad, digo comunidades porque en realidad son distintas comunidades judías que hay en Argentina, bien, con las otras comunidades que hay en el mundo. Entonces eso está bueno porque de alguna manera hace que la nación, ¿sí?, judía siga conectada, por decirlo de alguna manera, de este modo. ¿Por qué les comentaba antes que cuando uno googlea AMIA o googlea, yo qué sé, no sé, sí, AMIA, no aparece primero tal vez que es una mutual? Bueno, porque lo cierto es que el 18 de julio de 1994 se produce lo que es el atentado del edificio de la calle Pasteur, al 600, Pasteur 633. Y se produce lo que es la voladura o el atentado por el cual en el barrio céntrico de Once, aquel que lo conoce, Once debe tener las calles más angostas de todo el país, más o menos. Por consiguiente, cualquier cosa que pase de una vereda independiente, o sea, automáticamente pasa en la vereda enfrente. Les digo como para que se ubiquen bien, de manzanas que están cargadas de gente, de edificios, y por sobre todas las cosas hay mucho local, de mucho negocio. Es una zona de mucha gente. Y lo cierto es que en el barrio porteño de Once había muchas instituciones, sí, muchas instituciones de la comunidad judía argentina, y entre las cuales estaba la Asociación Mutual Israelita Argentina, o sea, AMIA. Que como les decía, 1894, estamos hablando de perdón, sí, 100 años después, 100 años después, justamente se daba esta situación. El edificio de Pasteur al 633 fue destrozado por una bomba, ¿sí? Que de alguna manera lo que hizo fue, no solamente destrozó, se podría decir, demolió lo que es la casa de la comunidad judía de Buenos Aires, sino también, obviamente, fue un atentado, ¿bien? Y como todo eso, al atentado no solamente atenta contra el que está ahí, sino es una vulneración a la seguridad de todo un país, ¿bien? Uno que no es de la comunidad judía también se siente afectado y siente que están atentando contra uno. Bien, esto pasa en cualquier lado, o sea, hay una balacera o lo que sea, uno dice, bueno, me podría haber pasado a mí o podría haber estado yo, bien, independientemente de lo religioso. Lo cierto es que eh, el edificio de Pasteur voló por los aires, muchas personas obviamente murieron, muchas personas que estaban en el edificio, personas que estaban afuera del edificio, personas que eran simplemente transeúntes, o sea, que estaban caminando por ahí por la calle. Fue una situación de sumo caos, y que encima, no lo tenía pensado comentarles, pero que procede después de un año o dos de lo que fue el atentado contra la embajada de Israel, ¿sí? Que también se había dado en Buenos Aires y que estaba relativamente cerca, no les digo que era al lado, pero estaba a unas 15, 20 cuadras de donde se produjo el atentado de AMIA. Entonces, lo cierto es que fueron situaciones de mucho temor durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, que les comentaba recién, y que el trasfondo es un montón de cuestiones que tal vez no van al caso,
pero que yo en ese momento me acuerdo que era alumno de la escuela, estaba en la escuela primaria, iba a una escuela católica apostólica romana, y me acuerdo que justo en esa época estaba estudiando sobre la vida de un santo que era, que era San Rafael, porque yo iba al colegio San Rafael. Entonces, me acuerdo que nos hablaban mucho sobre San Rafael y las fiestas patronales y demás, ¿no? Hoy discutible el término patronal también. Pero acá con el profe que nos gusta derribar terminologías. Pero lo cierto es que hablaba mucho sobre eso. Y ahí, ya en la historia nos contaba que el judaísmo, o mejor dicho, Israel, los judíos, los iraníes, bien, Palestina, o sea, digo, como que de alguna manera uno va entendiendo con el paso del tiempo que esa franja, ¿no? Hoy conocida como Franja de Gaza, pero digo, que esa franja siempre fue una franja de conflicto, bien, y que lamentablemente hay muchas personas que lo están sufriendo y hoy se ve, hoy mismo, ¿no? Porque digo, estamos a tan solo, no sé de cuántos meses ya llevamos de lo que se produjo en, en Israel y en todo lo que es la franja y en Palestina, pero digo, como que todo eso se recrudece con frecuencia. Lo cierto es que se produjo mejor dicho, se dio este atentado. Hoy estamos a muchísimos años de esta situación. Este año se cumplen 30 años del atentado a la AMIA y todavía la gente reclama justicia porque no, los responsables nunca aparecieron. Hay un tema de que los procesos no fueron llevados de buena manera, de la manera que tenían que llevarse a cabo, y lo cierto es que hay de todo. Hay complicidades, no quiero hablar de más porque tampoco es que soy un gran conocedor, pero lo cierto es que uno al profundizar o al tocar apenas la historia, bueno, aparece un montón de cosas. De hecho, si ustedes escucharon hablar sobre el fiscal Nisman era una persona que estaba investigando supuestamente la participación del Estado argentino, la complicidad del Estado argentino en este atentado, y bueno, fue asesinado, se suicidó, bien, en las horas previas a presentar una denuncia o al ratificar con un alegato una denuncia que había hecho contra la expresidenta. Todo se podría decir un tejido que lo que hizo fue aún más profundizar esta imposibilidad de que las personas lleguen a la justicia, ¿no? De que lleguemos a la justicia, porque no solamente son las víctimas a quienes murieron o quienes perdieron a sus familiares, sino... Bueno, y en Argentina tenemos eso, tenemos terrorismo de Estado, tenemos terrorismo religioso, bien, y tenemos multiculturalidad, que es la que nos lleva a esto. Ahí están bajando la persiana, así que de pronto los voy a empezar a ver un poco más. Pero lo cierto es que esta multiculturalidad es objeto, o mejor dicho, es el resultado no solamente de haber abierto las puertas de manera indiscriminada, que es una crítica que se le hace normalmente a la Argentina desde adentro, ¿no? Hay muchas personas que les molesta esta multiculturalidad, no es mi caso, pero muchas personas se quejan y dicen, bueno, pero a la Argentina viene cualquiera, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Constitución argentina, ¿sí? Y estoy hablando de la Constitución histórica de Argentina, habla sobre la inmigración o sobre beneficiar a la inmigración. Y acá, yo, si me permiten, me gustaría saber si alguno de ustedes se imaginan qué tipo de inmigración se esperaba en Argentina allá por 1850. No sé, profe, uy, qué bien que los veo ahora, miren, re nítido. Muy bien, acá ponen cara de sorpresa, como diciendo, ahora nos ve. Allá el de la computadora ya lo veo, mira, el que está ahí atrás, acá a mi izquierda sería así, se ríe, así que sí. Cierre el buscaminas, no sé a qué está jugando con la computadora, que ahora lo estamos viendo. Ahora veo la mesa, ya está, ya no veo Escucha más. de nadie, están todos silenciados. Ah, Pero bueno. hace rato están diciendo europeo, europeo. ¿Por qué europeo? ¿Por qué europeo? ¿Por qué creen ustedes? Vamos, ¿por qué europeo? Por el euro. de hecho no sé si el dato es certero, pero la Constitución de Alberti expresamente hablaba de la inmigración europea. Estoy sorprendido, querido Ulises, porque la verdad es que yo venía como una sorpresa, como para decir, ¿a qué no saben? Claro, yo pensé que ustedes me iban a decir, no sé, norteamericana,
Lo cierto es que la Constitución histórica, muchas gracias y felicitaciones acá al colega, lo cierto es que la Constitución habla específicamente sobre eso, ¿no? La Constitución argentina decía, los extranjeros gozan del territorio nacional, ¿sí? De todos los derechos civiles del ciudadano, ¿sí? Que para que puedan ejercer su industria, su comercio, su profesión, poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos, navegar los ríos y costas. Acá les hago un paréntesis, todo esto lo dice el artículo 14, el que de alguna manera hablaba de todos, de todos los que estén en Argentina. Pero acá habla sobre que los extranjeros también lo pueden hacer. Entonces, como que de alguna manera como que viene a mí me hace pensar que cuando llegaron al artículo 20 dijeron, che, pará, yo soy extranjero y no puedo hacer nada de esto. Bueno, dale, escribilo ahora. Y para mí fue algo así, ¿no? Y lo agregaron. Entonces dice, bueno, ejercer su culto, testar y casarse conforme a las leyes. Acá es donde nos arruinaron. Sí, no era necesario aclarar que nos podíamos casar, pero bueno, ya está. Y dice, no están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Renglón importantísimo o partecita importantísima porque ahora cuando hace un tiempo comenzó esto de la discusión sobre los extranjeros en Argentina y sobre que hay que cobrarles todo a los extranjeros en Argentina porque vienen acá a hacerse la América, aparece esto de, bueno, entonces le podríamos cobrar un poco más. Y lo cierto es que acá dice no pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Los invito a cuando vayan a la Patagonia, parte argentina, o a la Patagonia nuestra, del lado de la frontera argentina, y quieran hacer uso de alguno de los paseos, travesías y todo, van a ver que para un argentino sale, no sé, 1.000 pesos o 2.000 pesos, y para el extranjero le sale, no sé, $30. Donde obviamente hay una diferencia abismal. Entonces, ahí es donde yo me pregunto en realidad si no están obligados a pagar contribuciones forzosas extraordinarias los extranjeros, pero bueno, de hecho me acuerdo, sin ir más lejos, en mi luna de miel nos fuimos a Ushuaia nos fuimos a Ushuaia, la provincia de Tierra del Fuego, y hicimos una erosilla, y me acuerdo que a nosotros nos salía 20 pesos, no tienen ni idea de lo que son hoy 20 pesos, bien, era como en ese tiempo, no sé si era un peso chileno, con suerte, pero 20 pesos, nada, y a unos europeos que subieron, creo que eran españoles, subieron detrás nuestro y les salió 20 euros, que no existía esa paridad 1 a 1 allá por los años 2011, entonces imposible. Lo cierto es que sí existen contribuciones forzosas extraordinarias. Bueno, obtienen la nacionalidad residiendo 2 años continuos en la nación, y la autoridad puede acortar ese término a favor de lo que se necesite, ¿no? De lo que solicite, alegue y pruebe los servicios de la República. El artículo 25, y acá sí, volvamos al punto de la inmigración europea, el gobierno federal fomentará la inmigración europea. ¿Por qué la inmigración europea? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen que era tan importante la inmigración europea? En sentido amplio europea, ¿no? Porque aparte es como, yo ni siquiera estoy diciendo chilena, que por lo menos me refiero a un país, o española, que me refiero a una nación. Estoy diciendo europea, tremendo continente el europeo. Bien, pero digo, ¿por qué querían tanto la inmigración europea? Abramos un poco el juego con esto. Tiren, tiren. Pueden tirar al pichón, como decimos nosotros. ¿Serán más lindos? ¿Serán más rubios? Damián, más Sí. fuerte, más fuerte. Genética. Genética, ok, vamos a tomarlo como posible. Genética, ¿qué más? ¿Cómo? Cultura. Cultura, a ver, genética, cultura, ¿qué más? Religión. Religión, ok. De recursos naturales. Lo de genética, perdón, me gustaría volver a lo de la genética. ¿Qué tienen los europeos genéticamente que podría ser más agradable? Digo, pregunto, de chusma. Son más lindos. Son más lindos, son más lindos. Pero son más lindos que nosotros. Bueno, si usted lo dice. Mire lo que son estos especímenes. Mire ahí a su lado, por favor. Bueno, ¿qué va a tener un polaco que no tengamos nosotros? Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Cómo?
También problema europeo desde la época, de desmembramiento de países, problemas políticos, y querían fomentar también que viniera acá a Latinoamérica, en este caso Argentina. Interesante el punto. Interesante el punto. Tal vez ese fue el boomerang que terminó siendo. ¿Y por qué ahora? ¿Tu nombre, perdón? Dieter, ¿Cómo? Dieter, profesor, un gusto. Dieter Bitter. Schneider. ¿Dieter o Bitter, perdón? Dieter, con D de dedo. Ok, muy bien. No, pensé que era Peter, dije, bueno, estamos hablando de la inmigración todo y me cae un Peter en la clase, ya estamos. Dile tu apellido. ¿Me escuchó? Sí, se ¿Cómo? escuchó. No escuché lo último. Más fuerte, Sí, mire, un gusto, profesor. Yo soy Dieter Schneider. Ah, la pelota. Igual acá Schneider es una cerveza, así que no se preocupe, o sea, no. Sí, pues es muy buena esa cerveza. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, lo cierto es que, a ver, para la noción de Juan Bautista Alberdi, allá por 1850, la genética tenía que ver en cuanto a, no sé si eran más guapos, yo qué sé, no voy a decir que los franceses solo saben de perfumes, pero bueno, capaz que tenían buen olor, por decirlo de alguna manera, bien, pero lo cierto es que había una percepción de que Alberdi, primero que Alberdi no era así como el profe o como yo, que nos encanta la multiculturalidad, nos encantan todos los colores, bien, era todo bastante estructurado para ese tiempo. Bien, acá veo a las chicas con un color, con colores de cabello distintos. Bueno, en ese tiempo era todo bastante más limitado, bien. Entonces, ante la posibilidad de una presencia, vamos a decir, de color o de tez de piel un poco más moreno, ¿sí? Un poco más bronceado que lo normal, bien, ya comenzábamos como a mirarlo con un poco de recelo. Piensen ustedes que en 1853, bien, en Argentina la Constitución no solamente reconoce la abolición a la esclavitud, sino que obviamente dice que cualquier esclavo que ingrese a Argentina deja de serlo. O sea, eso era algo que a mí siempre me pareció algo impresionante. Bien, existe todavía esclavos ahora, ¿no? Ahora yo voy ahí a la zona donde están los talleres clandestinos y tienen gente probablemente encadenada ahí atrás. Pero digo, eso, de alguna manera, en 1853 era muy moderno, ¿bien? O sea, si ustedes ven, no sé, la película de Lincoln, parecía que tipo, acabar no sé, con los esclavos en Estados Unidos era acabar con la economía propiamente dicha. Y de hecho pasa mucho eso, ¿no? Muchas personas comienzan a tener que pagar por algo que hasta ese momento les costaba un par de latigazos. Perdón por el término, pero bueno, nada, eso es como sucedía, ¿no? Entonces, lo cierto es que se te pensaba en la genética, se pensaba también en cuanto a lo que tenía que ver con la inteligencia y con la cuestión que hace a la tecnología, ¿sí? La tecnología europea, bien, la vestimenta europea y por sobre todas las cosas, y acá es donde le pifiaron con todo, a lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo. Bien, vamos a favorecer la inmigración europea, vamos a favorecer la inmigración de aquellos países donde se trabaja más. ¿Por qué? Porque necesitamos labrar la tierra, mejorar la industria y enseñar ciencias y artes. Bien, acá es donde la clase duraría 10 horas, pero sería muy interesante tomar cada uno de los puntos. Hoy yo creo que en los últimos 200 años no ha habido un europeo que haya labrado una tierra. Bien, o sea, lamentablemente las personas que labran la tierra o son argentinos o son sudacas, bien, o son refugiados. No hay, bien, de hecho, para que un argentino hoy labre la tierra, tipo, hay que apuntarlo más o menos con un arma. Bien, entonces hoy lamentablemente se recrudece esa cuestión de decir, bueno, conseguir a alguien que se encargue de ese trabajo. ¿Sí? Lamentablemente es así, ¿sí? Se busca, bien, no estoy hablando ahora de extranjería, sino estoy hablando de estatus social, lamentablemente, bien, y buscamos, se podría decir, personas que están en una condición de educación menor, bien, o que tengan menor, o que tenga, se puede decir, menos dinero, que esté en una situación económica más disvaliosa, bien, para que realice esos trabajos forzados. Lo cierto es que la inmigración europea, bueno, vino en realidad, bueno, cuando se planteó en 1850,
vinieron los europeos de la posguerra. Y acá es donde digo que Dieter tenía un poco de razón, aunque no era lo que querían. Vino la parte europea que tal vez no era tan trabajadora y que venía no para invertir, sino que venía para hacerse la América. O sea, venía con una mano atrás y otra adelante. Dieter, acá le pifiamos nosotros. No solamente no vinieron los más lindos, ¿sí? Así que nos quedamos nosotros, vinieron los que había, vinieron los que se habían quedado sin nada, venían los que escapaban de la guerra, o sea, no vinieron así ni siquiera los más valientes, por decirlo de alguna manera, vinieron encima los que tenían miedo, vinieron los que pudieron tirarse arriba del barco y salvar lo poco que les quedaba. Bueno, lo cierto es que, independientemente de eso, y que yo lo estoy contando y compartiendo con cierta sosna, imaginen lo que eran esos barcos, imaginen las condiciones de hacinamiento en los cuales viajaba esa gente y venían para América, digo, Argentina, como venían en realidad para todos los países de la región. Es cierto que en ese tiempo, primero que para llegar a Chile tenían que ir por la costa del Pacífico y era más difícil, y aparte tenían un pequeño problema en el medio que se llamaba la cordillera de los Andes, ¿no? Y que no era algo tan común como ahora que uno va a Chile en 1 hora 45. De hecho, a San Martín se lo reconoce por el cruce de los Andes, entonces imagínense lo difícil que era cruzar los Andes y encima enfermo. Pero bueno, lo cierto es que llegaban a la Argentina, porque la Argentina tenía un puerto muy abierto para la llegada europea, bien, y bueno, después se iban distribuyendo bien para lo que era el norte argentino y lo que son los países de la región, de los países que son, por decirlo de alguna manera, por eso hay presencia europea en Portugal, en Brasil, perdón, en la parte de Portugal, Colombia y distintas comunidades. Después hubo una otra gran inmigración en Argentina, por decirlo de alguna manera, europea, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que esa tiene otros motivos, y que también sucedió en Chile, y que por eso tenemos a muchos Schneider en el sur de nuestro país. Digo Schneider con respeto, pero tenemos a muchos, bien que tal vez no son tan queridos, y que vinieron a refugiarse, porque en ese momento había ciertas leyes de amnistía que les permitía no colisionar con las ideologías del peronismo de ese tiempo y que venían escapando del régimen nazi o que venían escapando en realidad del tribunal de Nuremberg. Entonces cayeron en lo que es la Patagonia, del lado argentino al menos, y por eso en Bariloche, por ejemplo, si uno va, tal vez tiene que pedir permiso para hablar en español en algunos lugares, o en hablar en argentino. Y ahí sí están los chicos lindos que hablábamos hace un rato, genéticamente hablando. Entonces, lo cierto es que hubo inmigraciones, hubo oleadas de inmigraciones, ¿sí? De hecho, hace poco digo relativamente poco, 1 año y medio con el comienzo de la guerra de Ucrania, bien, también tuvimos como tantos otros países, y las inmigraciones que son propias también de la región, ¿no? Y me imagino que argentinos también estarán yendo para otro lado, porque Argentina hace varios años, muchos años, pero particularmente hace varios meses largos, viene con una crisis pospandémica bastante acentuada, ¿no? Entonces, la ideología política de hoy permite que personas hayan tomado esa decisión. Lo cierto es que hemos viajado o hemos trasuntado un poco todos estos años de historia y nos hemos encontrado con esto, con que Argentina es proclive a lo que tiene que ver con la inmigración europea y particularmente en ese tiempo, ¿no? Se buscaba eso, como decía Dieter, para de alguna manera también aprovechar los tiempos de la guerra y lo que pasaba en ese momento, pero también porque se pensaba en esto, ¿no? En mejorar ciertas condiciones, y de hecho algo se pudo hacer. Tal vez no se esperaba bien esa Europa, sino que se esperaba la otra Europa, pero también había que imaginar que en ese tiempo las distancias eran enormes, eran obviamente muchísimo más difíciles ese tipo de viajes, y era una aventura. ¿Sí? Era dejar todo y empezar en otro lado. De hecho, la presencia sindical en Argentina comenzó por la gran cantidad de sindicatos y de trabajadores italianos que llegaron en ese tiempo, también en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, lo cierto es que eso. Pero hay en toda la región, ¿sí? Si uno va, no sé, a la Constitución de Bolivia, también encuentra artículos bien que hablan sobre esto. Bien, que habla sobre las leyes bolivianas y sobre
mejorar las condiciones diplomáticas para la incorporación o para la llegada de extranjeros, habla sobre las propiedades y sobre, o sea, habla bien, o la Constitución de Brasil en el artículo 5 que habla sobre que todas las personas son iguales, sean garantizando tanto para los brasileños como para los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad de la propiedad, etcétera. Bien, y un montón de incisos que van a encontrar ahí donde se van a dar cuenta que se establece esa paridad. Mismo el artículo 14 de la Constitución de Chile, no sé si es el mismo que antes, acá en esto estoy un poco desactualizado, pero me acuerdo que hablaba sobre los extranjeros en Chile. En Colombia también lo mismo, que de alguna manera se reconoce que todos los derechos a los ciudadanos, tanto extranjeros como a los colombianos, se le conceden los mismos derechos, pero que establece que por cuestiones de orden público se podrá subordinar a condiciones especiales a los extranjeros, lo cual, bueno, ahí hay un tema que me parece súper interesante para deslizar, ¿no? O sea, esta salvaguarda de que los extranjeros van a tener igualdad de trato, salvo que por razones de orden público haya que subordinarlos a condiciones especiales. Interesante la Constitución de Colombia, que no es una constitución vieja, es relativamente moderna. Si no me equivoco, es 1988 o una cosa así. Así que ya que en el 88 se habla de esos términos, bien. Sé que tienen unas actividades prácticas para hacer en poco tiempo. Me gustaría, Ulises, no sé si tengo la oportunidad de abrir alguna pregunta, alguien o alguna que tenga alguien algún comentario que quieran hacer, algún descargo. Podemos abrir un espacio de 5 minutos si gustan para preguntas, comentarios, diálogos, Críticas, ¿cierto? Por supuesto. donaciones, Así que donaciones en moneda abierto extranjera, lo que quieran. Acá el estamos micrófono todos. imaginario para que puedan Sí. hacer preguntas, comentarios, críticas, aclarar algo con el profesor Pizarro. A mí Allá veo un valiente. Tiene la palabra y después usted. Sí, yo, bueno, a lo mejor me voy a escapar un poco del tema con el que partió la exposición, pero a mí me llama la atención, ahí sí, ahora sí. Como cuando en el boliche prenden la luz, viste, a las 6 de la mañana y decís, ah, mirá, no era tan lindo. Era tan lindo también. Mirá, tenía bigote. Bueno, perdón, sí, discúlpame. El primer tema, discúlpame. A partir de lo que bueno, nos pone ahora y las cosas que hemos venido conversando en las clases, yo creo que, bueno, no voy a descubrir la rueda, pero es evidente que todo este tema de la multiculturalidad, la interculturalidad, tiene mucho de factor social, mucho de factor antropológico, mucho de cuestión histórica. Y desde esa óptica pareciera ser muy complejo, y lo digo a partir de la experiencia que tuvimos hace poco en esta intención de reforma constitucional, pareciera ser muy complejo cambiar ciertos paradigmas que son precisamente históricos a partir de decretos. O sea, cambiar conductas, cambiar concepciones históricas, cambiar paradigmas históricos y hacer tabla rasa desde una cuestión de decreto pareciera ser muy complejo. Y claro, si uno lo ve, por ejemplo, en lo que sucedió en Guatemala, todo, a pesar de que habían ciertas normas que propendían la multiculturalidad, a pesar de que en Bolivia, antes de la reforma del 2000 y algo, también habían normas que hablaban del tema de la integración cultural. Lo cierto es que parece que para que la multiculturalidad se establezca en lo práctico, en lo pragmático, pareciera ser que estamos condenados a ciertos movimientos revolucionarios, a ciertas condiciones casi, a lo mejor la analogía va a ser un poco burda, pero casi como de pandillas de Nueva York. Sí, no, pero te sigo en el razonamiento. Y aparte me gusta mucho esa película. Necesitamos... Sí, perdón. Lo
un diálogo en una estructura que sea en la cotidianidad en derechos sustantivos para los pueblos originarios. Claro. Entonces, desde lo académico, ¿qué es necesario hacer? ¿Qué es lo que falta? Evidentemente no basta con un cambio constitucional aparentemente, sino que es necesario tomar otras medidas. Desde tu óptica, ¿qué es lo que necesitamos para eso? Bueno, a ver, primero, gracias por no fue una pregunta, fue una ponencia que diste, está muy bien, una disertación, pero no porque te esté criticando, sino todo lo contrario, porque creo que trataste un montón de cosas que de alguna manera forman parte de una problemática. No, de verdad, no es una crítica, todo lo contrario. Son piezas de sabiduría de alguien que vive en un país que está revolucionado en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que está revolucionado por una necesidad de un cambio. ¿Sí? Y que también con las necesidades de cambio también aparecen otras cosas que aparecen nuevos, ¿no? Aparecen como nuevas vertientes. A mí con el proceso de reforma de Chile lo vivimos muy de cerca con Ulises, somos muy amigos y la verdad es que él nos ha compartido los avances, los retrocesos, las cuestiones procesales. De hecho, hemos trabajado juntos y hemos participado juntos de una actividad con Elisa Loncón, ¿no? Ulises, hace unos años, tal vez en el momento medio crudo de la pandemia. Hemos participado de varias cosas y la verdad es que lo pude sentir, ¿no? Y tal vez por las noticias que uno sigue acá de Argentina llega todo un poco más tarde o no llega o llega muy tamizado, ¿no? O con alguna ideología en medio, ¿no? Entonces automáticamente yo me puse a seguir en redes a los que participaban de la comisión o de la convención. La verdad es que lo sentí No, bastante de cerca. desaparecieron del mapa eso. ¿Cómo, Ah, perdón? y desaparecieron del mapa. Sí. La embarradita del pelado va. Totalmente. Después, Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que estos procesos antes se daban de otra manera, ¿no? O sea, si yo me pongo a pensar, hubo una constitución constituyente en Argentina, ponele, allá en el año 94, que dividió el país para ese tiempo. Pero ¿qué pasa? No había redes sociales, no había un montón de cosas. No había tantas maneras de expresarse. Bien, y había dos partidos, por decirlo de alguna manera. Había tres partidos políticos, ponele, pero había dos. ¿Sí? Entonces es como decir, bueno, estaban estos y un frente nuevo que surgía, ¿bien? Y que venían a resolver no algo tan profundo. Chile lo que está tratando de resolver es algo que es muy profundo, que es anterior a la existencia del propio país, lo digo con la mejor onda, ¿no? Pero digo, entonces está tratando de arreglar algo o de reparar algo y no de repararlo a la Argentina, lo está tratando de reparar de fondo. Repararlo a la Argentina es, si yo agarro y digo, bueno, tengo este problema con las chicas de pelo rubio, entonces lo que hago es a todas las que son rubias les voy a dar una indemnización y a las de pelo morocho les voy a regalar no sé, un terreno. Y listo, ya está. Y así resolvió Argentina la cuestión de la Constitución y los pueblos originarios. Y ya está. Y a partir de ahora, con una ley especial, deja de llamarse indígenas o aborígenes y se les pasa a llamar pueblos originarios. Ya está. Fin del problema. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo así de pragmático fue la cosa. El problema es, y acá sí iba un poco a lo que vos decías antes, el problema es que cuando se hace así, tarda mucho la gente, tarda mucho el pueblo que no formó parte de esa deliberación en aceptar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Te doy otro ejemplo. Argentina tiene matrimonio igualitario. ¿Sí? Todavía, ¿sí? Ya pasaron más de 10 años del matrimonio igualitario. O sea, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Ya pasaron más de 10 años. Todavía hay gente que lo rechaza. ¿Sí? O sea, uno de los asesores políticos de Milei dijo, bueno, si Milei llega a ser presidente, existe la posibilidad que vayamos a derogar la ley de matrimonio igualitario. Ya pasaron 11 años, 12 años. Es una locura. O sea, digo, hay que ser un idiota para pensar que la posibilidad de derogar una ley o de encima con un decreto, o sea, tipo, es algo totalmente descocado. No solamente es un derecho ya percibido, aceptado y ya que ya está en ejercicio, sino también es una etapa terminada en la de que el Estado tiene que ponerse a determinar quién se puede casar con quién. Bien, ya me parece que es una historia ya zanjada. Por ejemplo, la ley estoy yendo todo con la misma temática, pero porque quiero llegar al más, de alguna manera, al más doloroso de todos. Que es, por ejemplo, en el medio tenemos matrimonio, no, derecho a la identidad de género, la autodeterminación de las personas a determinar su género.
esa ley generó un fuerte impacto, porque yo creo, pero con total firmeza creo, que la mayoría de las personas no querían esa ley. ¿Sí? Era el tiempo político de hacerlo, la marcha del orgullo todos los años se estaba convirtiendo en cada vez una cuestión más, no sé si violenta es la palabra, pero se estaba recrudeciendo. ¿Sí? La marcha del orgullo, para que lo entiendan de alguna manera, en Argentina, hace unos 10 años atrás, era la marcha del joven combatiente en Chile. ¿Se entiende? O sea, no terminaba bien. O sea, empezaba con colores, bien, con gente disfrazada, y terminaba mal la cosa. ¿Por qué? Porque en algún momento aparecía, no sé, un policía diciendo, che, no vayan por esta calle, y automáticamente se lo decía bien, se lo decía mal, y todo se iba de mambo, todo se iba de color, ¿bien? Entonces, y terminaban que personas detenidas, personas presas, tal vez hasta haya habido víctimas fatales. Entonces digo, ¿por qué? Porque había un derecho que se estaba reclamando. No estoy diciendo que estoy de acuerdo o que estoy en desacuerdo. Es claro que estoy de acuerdo, pero digo, trato de ser totalmente abstracto, trato de ser lo más objetivo que puedo, ¿no? Entonces digo, se buscó, se encontró de alguna manera, perdón, se encontró la forma de imponer, en el buen sentido, ¿sí? Una ley que obviamente no sé si la mayoría del país la quería, pero una gran parte del país la necesitaba, o una parte del país la necesitaba. Bien, por paz social o porque estaban reclamando un derecho. Bien, y lo mismo pasó con la ley de aborto. ¿Sí? Empujada por la gran cantidad de mujeres que morían por abortos clandestinos, ¿sí? También por, obviamente, un gran reclamo que, de alguna manera, que vamos a decir, vamos a ponerle feminismo, pero que hay muchas personas que no están encolumnadas dentro de lo que se conoce como feminismo, porque de hecho yo no soy mujer, así que creo que no puedo ser feminista, pero aún así comparto algunas cuestiones o comparto los principios de las libertades de las mujeres, entonces no digo que soy feminista, pero la verdad es que me gusta más o prefiero o me cierra más que una mujer como mi hija o como mi madre o como mi esposa o como mi hermana o como cualquier mujer que esté por ahí y que esté aquí con nosotros, determine qué hacer con su cuerpo. Entonces, me cierra más esa idea que la de, no, tenés que hacer un proceso judicial que cuando te digan si puedes abortar o no, el pibe ya tiene 15 años. O sea, la verdad es que, y esa es la justicia en Argentina. Y es lo que pasaba. De hecho, lo que sucedía en Argentina es que los procesos pidiendo medidas autosatisfactivas o pidiendo una medida para practicarse un aborto, terminaban o resultaban siendo abstractas, deveniendo en abstractas, o porque había perdido el embarazo o porque el bebé ya había nacido, o ya estaba en un proceso o en un periodo donde ya no podía ser siquiera abortado. Entonces, lo cierto es que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, gratuito y demás, hoy también es una discusión por parte de por parte de justamente del gobierno actual, donde dicen sobre la posibilidad de derogar o de volver hacia atrás. Lo mismo lo que tiene que ver con medicina vinculada con el cannabis, bueno, y etcétera. Bien, entonces digo, volver a discutir cosas que son derechos asumidos es ir también en contra de la costumbre. Y haber buscado o tal vez plantear estas cuestiones desde la imposición también ha generado, bien, y lo digo imposición con la mejor onda, porque, a ver, no se puede hacer un referéndum por todo. Bien, lo cierto es que es así, no puede, porque si no, no se llega a nada o se complejiza muchísimo, ¿no? La democracia indirecta tiene este problema. Eh, entonces, lo cierto es que lo que vos planteabas recién es, ¿cómo hacemos para tirar atrás una costumbre? Bueno, ¿qué tiene una costumbre? La costumbre tiene un elemento material, que es una reiterancia en el tiempo, ¿sí? Una reiterancia de un comportamiento, y tiene algo que es más espiritual, que está vinculado con lo que es el modelo de conducta, la observancia, la percepción sobre eso. Bien, y lo cierto es que Chile, como digo, está en un proceso donde lo cierto es que está apuntando alto. O sea, yo lo seguí el proceso de Chile y lo sigo en la medida de lo posible hoy por hoy, porque Argentina también tiene sus cosas interesantes para trabajar hoy, y son bastante interesantes y bastante cercanas, pero lo cierto es que, porque apunta a intentar de alguna manera educar, ¿sí? A mucha gente que no quiere ser educada. Y lo digo con el mayor de los respetos. ¿Sí? Y en Argentina nos pasa, pero con otra temática, tal vez. Pero digo, hoy no, la discusión de los pueblos originarios no es una discusión en Argentina porque, de alguna manera, no hay una discusión propiamente dicha. Pero digo, tal vez sí, tal vez en algún lugar sí, ¿no? Pero no está visibilizada tanto como para poder planteárselas en este momento. Pero lo cierto es que hay una serie de problemáticas planteadas en los cambios constitucionales y en la nueva Constitución de Chile, que me parece que justamente la discusión esta que se está alargando o se estiró tanto,
tal vez se va como en este salto de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera, o de lado a lado, está como perdiendo un poco la fuerza, y yo no sé si dentro de un tiempo ustedes van a escuchar que el cambio constitucional sea tan necesario, por decirlo de algún modo, porque siento como que se fue diluyendo con el tiempo. Pero tirar atrás una reiterancia en el tiempo, tirar atrás una, una costumbre tan arraigada y todo, siempre lleva mucho, el cambio ese conlleva muchas cuestiones. Cuando uno busca cómo cambiar una costumbre, le dice, bueno, con el paso del tiempo la gente va cambiando su creencia. Eso no es el cambio de costumbre, es un cambio de paradigma, es un cambio de percepción, es el cambio de percepción del chileno o la chilena en sí misma. Y hoy por hoy, todavía, no quiero bajar mucha línea política con mi comentario, pero hoy todavía se defienden cosas que para mí son indefendibles dentro de la cultura chilena o dentro de la vida de los chilenos y chilenas. Entonces creo yo que ahí hay una cuestión que es un poco lo que les decía antes, ¿no? Desde mi lugar, hoy yo digo, una ley que ya está funcionando hace 12 años y que no afecta a nadie, porque lo cierto es que ¿a quién afecta? A la moral y a las buenas costumbres. ¿Qué es la moral y las buenas costumbres hoy? Bien, entonces, yo qué sé, ¿qué afecta hoy al chileno o a la chilena el reconocimiento de derechos o la mejora en el reconocimiento de derechos a pueblos originarios o a figuras así más ancestrales? Yo no sé, pero bueno, es algo que es una discusión, en el buen sentido, es una discusión de ustedes. Pero nada, lamentablemente creo que la constitución me gustaba más la primera constitución que se pensó o ese primer proyecto que obviamente no logró entrar en el corazón de muchos y de muchas. Así que yo deseo, sinceramente, que en el corto plazo Chile pueda tener un proceso constituyente que esté a la altura de lo que necesita Chile para volver a ser igualitario, para volver a considerar, o para considerar de una vez por todas a esas minorías que de algún modo se siente que están siendo apartadas. No sé si respondí tu ponencia con mi respuesta, pero bueno, lo intenté. Intenté disertar con vos. La última, la porque última pregunta. sí, nos Sí, quedamos a vivir porque acá. Primero que todo, gracias por la exposición, ¿Se súper puede girar la clara. cámara? Porque siento que una voz en el teléfono, como dice. Ahí está, muy bien, ahí está. ¿Cómo estás? Me decía, gracias por la exposición, súper clara. Te quería preguntar, ¿cómo ves desde Argentina este proceso de inmigración que estamos viviendo, que se ha visualizado, porque siempre lo hemos tenido, pero creo que este último tiempo comunicacionalmente se ha expuesto más que en otras épocas? Entonces, cómo lo ven ustedes desde allá? Esta inmigración un poco más no tan común que teníamos antes desde Bolivia, Perú. ¿Inmigración de qué? ¿A qué inmigración apuntás? ¿O en general? En general. Pero digo, proveniente de... De ¿Cuál es la que te Venezuela, genera? Ok, ahí está, bien, perfecto. Centroamérica. Sí, sí, a ver, la región se ha convertido en una... A ver, Argentina no es que está mucho mejor que otros países. No es que está, se podría decir, en un punto de decir, no, mira, es el mejor momento para ir a vivir en Argentina. Lo cierto es que mismo dentro de Argentina, no todas las provincias tienen un estadio de riqueza o un estadio de cantidad de trabajo y todo. Lo cierto es que las personas cuando llegan a países como los nuestros, donde tienen muchas posibilidades, sí, porque en realidad lo que pasa es que, me acuerdo cuando yo era chico se hablaba mucho sobre igualdad de oportunidades o sobre oportunidades de, se hablaba de oportunidades de trabajo, se hablaba de oportunidades de... Bien, entonces, hoy tal vez el problema puede estar por ahí. Es, primero, mientras Argentina, Chile, el país que se trate, sea competitivo económicamente a niveles globales, vamos a seguir recibiendo, viviendo, sufriendo, el término que quieran, que les quede más cómodo, bien, o que les guste más, es la inmigración, bien. El tema es que en países que tienen una presencia, no sé si socialista es la palabra, pero que esta cuestión de considerar que todas las personas son iguales y todo, y lo cual yo adhiero y mucho,
la noción de la igualdad, no hay economía que resista, no hay olla, nosotros hablábamos de la olla de comida, ¿no? No hay olla que resista que todas las personas que necesiten, por ejemplo, ayuda social y demás. Con el gobierno de Milei, bien, hablando mal y pronto, yo que no lo defiendo mucho, hago un comentario a favor, se empezaron, por ejemplo, a revisar y se dieron cuenta que muchas personas que no viven en la Argentina, que vinieron transitoriamente y que estuvieron tan solo un tiempo trabajando acá, tramitaron una prestación que se llama PUAM, que es una prestación universal por adulto mayor, y después se fueron a vivir a otro país. Entonces están viviendo o cobrando, se puede decir, esa prestación, que no es un gran dinero, sí es un gran costo para el Estado, pero no es una gran cantidad de dinero. Ponele que sean, no sé, 200, $300. ¿Bien? Pero bueno, son 200, $300 que están saliendo de una prestación que es una prestación mínima para personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, hay muchas personas que están cobrando ese salario, esa prestación desde el extranjero. A ver, entonces, por un lado tenemos la inmigración que produce que los servicios sociales o los servicios públicos se encuentren complicados. Bien, por el otro lado tenés la inmigración que afecta o que daña el tejido social, por ejemplo, si tenés el aumento de números o de porcentajes de, no sé, de delitos. Entonces vos decís, mirá, hay más delitos en tal lado porque hay más extranjeros, que es algo que acá se discute mucho, bien, y que se habla mucho en los medios, bien, se distingue. Tenés al canal Crónica que distinguía que murieron 2 personas y un boliviano, casi de manera muy graciosa, pero también te distingue bien a lo que de alguna manera apuntan hoy por hoy el común denominador de la gente, que es tipo, entraron 3 extranjeros a robar un supermercado. ¿Sí? Entonces, la inmigración, independientemente de lo que me pase a mí con la inmigración, yo lo que veo también es lo que le pasa lamentablemente a la gente. La gente sufre la inmigración. ¿Sí? Hay gente que siente que la inmigración le está produciendo una merma en su trabajo, una merma en su economía. Por eso digo, si vamos a hablar sobre la economía del país, no, claro, la inmigración no es buena para la economía del país. Sí, y menos un país que tiene ideas de socialismo o que tiene ¿no? Porque independientemente de que haya venido un presidente liberal, hay cuestiones que son del socialismo que no se van, que no se corroen. ¿Por qué? Porque lo que justamente hablábamos con tu compañero, son costumbres y son derechos adquiridos. Ya está. Pero, si nosotros nos ponemos a ver, bueno, a ver, hilemos bien fino, ¿sí? ¿Podemos nosotros recibir un aluvión de tantos venezolanos, ecuatorianos, colombianos, el que sea, ¿no? Pero digo, digamos venezolanos, que es el que tenemos de alguna manera en común, ¿no? Pero digo, ¿podemos recibir tantos venezolanos para nuestra economía? Sí, mientras trabajen de esto, de esto y de esto, o mientras bien ingresen en estas condiciones, mientras exista cierto control, y no me refiero a control policial, sino de saber cuántos ingresan. Yo creo que en Argentina las fronteras son tan blandas, ¿sí? Que hasta no sé si debe haber un control adecuado de cuáles son las personas que ingresan al país y cuáles son las que tendrían que egresar. No me acuerdo, no sé, tipo, uno a veces se entera, ¿no? Dice, che, viste que, o lo veías en las películas, ¿no? Como los extranjeros se refugian porque si no son, de alguna manera, cuando pasa el tiempo en el que pueden estar en el país, son expulsados. Acá en Argentina, recién ahora se está expulsando a las personas que cometen delitos. ¿Sí? Algo que suena más lógico, ¿no? Digo, ¿por qué? Y porque acá el preso tiene un valor, tiene un costo, perdón, no tiene un valor, tiene un costo de mantención. Hay presos que tienen salario, ¿sí? Vos podés trabajar en la cárcel y cobrar un pecunio, un salario. Entonces digo, hay como que hay un costo, pero todo se analiza al nivel del costo. Creo que si no tuviéramos un problema económico, la inmigración no dolería tanto. No sé si estamos en ese canal. ¿Vos qué opinás? Es una pregunta hacia vos. Sí, sí, O sea, digo, sí, yo considero lo mismo, que si o sea, fuera una inmigración reglada desde algún punto de vista y teniendo en consideración la realidad de cada país, entonces sería una oportunidad para cada país también. bueno, por eso, porque vos tenés primero tenés un resquebrajamiento de lo que es. En esto, en Argentina no sé si están así. Yo creo que en Chile sí, pero estoy prejuzgando. Yo creo que lo que el chileno o la chilena de hace unos años, lo que le debe molestar con la llegada es que se les vaya un poco este ser chileno. Es una percepción, ¿eh? No estoy diciendo que sea así. Digo, a mí lo que me imagino es
a un chileno o una chilena diciendo se nos está llenando de extranjeros y de pronto no vamos a ser tan chilenos como antes. Es una idea, no sé si será cierto. Entonces hay como cierto resquebrajamiento. Perdón, sí, decime. Y ya no vamos a bailar cueca, te digo. Ah, bueno, ok. Pero digo, ¿no? Esto, yo qué sé, la falta de alternativas para cuestiones ocupacionales, la incertidumbre social por el futuro económico, no solamente de la persona, sino de una localidad, de una región, de un país, el que sea. La inseguridad general, ¿no? ¿Por qué? Por el crecimiento de violencia y que toma como culpabilidad al ser o no ser extranjero. Las necesidades básicas insatisfechas de ciertos grupos poblacionales donde se concentra mayor cantidad de extranjeros. Bueno, digo, creo yo que el problema es que no se está resolviendo ninguno de esos problemas y entonces todo eso está haciendo como una especie de caldo de cultivo para que se genere problemas tal vez problemas mayores. El tema es que tal vez en esa discusión perdiste 2 generaciones. O sea, digo, hace 2 o 3 generaciones de inmigrantes, por decirlo de alguna manera, que no lo pudiste resolver. El inmigrante que vino, aportó trabajo y el inmigrante que, no sé, delinquió, el inmigrante que fue, no sé, que abusó del Estado, el inmigrante que no generó nada ni produjo nada, que fue un simple transeúnte. Pero también hay una inmigración que es muy válida o que es muy aceptada o muy querida mundialmente, ¿no? Que son los migrantes digitales o migrantes bien que recorren el mundo y eso parece que está buenísimo porque van pagando impuestos en todos lados. Entonces digo, hay como distintas maneras de ver la migración. Hay que, de alguna manera, yo creo que preparar el tejido social principalmente para que la migración sea siempre recibida y darle el lugar que se merece. Si no, hay que impedirla, porque si la migración no es reglada, como vos decís, se convierte en un desajuste económico, social, cultural, etc. Gracias. Bien. Bueno, Profe, entonces, un aplauso. un aplauso para ustedes. ¿Me escucharon durante más de 1 hora y pico? Un aplauso para ustedes. Muchas gracias, de verdad. Cuídate mucho. Estamos hablando. Gracias por tu tiempo, por tu cariño, favor. por todo lo que A has todos compartido ustedes. Muchas gracias. Seguimos en contacto. para República Nos vemos. Argentina. Chau, Cuidamos, chau. Damián. Cuídate. Gracias. Chao, chao.